Aunque el mar cubre cerca del 71% de la Tierra, solo hemos explorado el 5%, lo que significa que la mayor parte sigue siendo desconocida, sus misterios intactos y su existencia apenas comprendida. Pero todos los días, cientos de personas navegan por él, ya sea por trabajo, relajación o aventura. Y aunque muchos de los misterios del océano se encuentran bajo la superficie, algunos de los más fascinantes están sobre ella en forma de enigmas, casos sin resolver que aún esperan ser resueltos. Acompáñanos en el video de hoy mientras exploramos tres inquietantes casos sin resolver de navegación. Bastian Ada. El 9 de julio de 1975, Bas-Jan Ada, un artista conceptual, de performance y fotógrafo neerlandés de 33 años, partió de Cape Cod, Massachusetts, en un pequeño crucero modificado de 13 pies llamado Ocean Wave. Bas-Jan tenía como objetivo cruzar el Atlántico Norte en solitario de oeste a este. Si lo lograba, su bote sería el más pequeño en cruzar el Atlántico. Él creía que el viaje, que había estado planeando cuidadosamente durante meses, le tomaría alrededor de 2 meses y medio. Planeaba llegar a Falmouth, Inglaterra, y desde ahí viajaría hasta los Países Bajos para una exposición de su trabajo. No solo buscaba cumplir una meta de navegación, sino que su travesía era parte de un proyecto artístico llamado En busca de lo milagroso, inspirado en el libro homónimo de P. D. Ouspensky. Su esposa, Mary Sue Anderson Adder, en un artículo escrito para el Brooklyn Rail en 2022, recordó eso. Bas-Jan, navegante entusiasta, cruzó de Marruecos a California junto al dueño de una goleta de madera de 45 pies y 70 años. Los dos hombres soportaron un huracán, dos mástiles rotos, un motor averiado y no tenían radio ni equipo de navegación. Su extraordinaria historia de supervivencia se comprobó cuando la Marina de los Estados Unidos remolcó la goleta sin mástil hasta el puerto de San Diego. Antes de embarcarse en este nuevo viaje, Mary Sue recordó haber sentido miedo y le dijo a Bas-Jan que era demasiado peligroso. «No quiero perderte». Él le informó que estaría con ella durante los próximos 50 años. «Ningún océano puede interponerse», escribió ella. «En 2022, el mar era mi única competencia. Él confiaba en mí y en el océano. Jamás le haría daño». Mary Sue esperó a que su esposo regresara a casa, pero nunca lo hizo. El 18 de abril de 1976, a 150 millas náuticas de la costa suroeste de Irlanda, el equipo estaba de guardia. Un barco pesquero español se topó con un pequeño velero, que flotaba sin rumbo sobre la superficie del mar. La proa estaba sumergida y el barco derivaba verticalmente. La tripulación del pesquero subió a la embarcación y revisó la cabina, hallando alimentos enlatados, equipo de navegación e identificaciones. La embarcación Ocean Wave era de Bas-Jan. Ada Barnacles, adheridos al casco de la embarcación, indicaban que la nave había estado a la deriva durante aproximadamente 6 meses. No había señales de Bas-Jan y su cámara y cuadernos que había llevado para documentar el viaje estaban desaparecidos. Mary Sue pronto recibió noticias de Interpol, quienes le preguntaron si era la esposa de Bas-Jan Ada. Sus datos estaban entre los papeles que seguían a bordo del Ocean Wave. Cuando le dijeron que la embarcación había sido encontrada, Mary Sue recordó que escuchó aturdida y pidió detalles. Había un gran agujero en la pared trasera de la cabina donde debían estar las líneas de seguridad de Bas-Jan y faltaba el aparejo. Poco después, Mary viajó a España con el hermano de su esposo, Eric. Luego, la embajada de los Países Bajos reveló que la ola del océano había desaparecido. Fue robada del astillero del capitán del barco pesquero. Eric, hermano de Bas-Jan y también marinero experimentado, sugirió que el agujero en el barco lo dejó.
La remoción de la pared a la que la línea de vida de Bastian habría estado sujeta probablemente fue el resultado de que el punto fijo fuera arrancado cuando Bastian cayó por la borda en malas condiciones climáticas. Eric llegó a esta conclusión después de entrevistar a personas en España que vieron el Ocean Wave antes de que desapareciera. Aún hoy en día, no está claro qué fue de Bastian. El Ocean Wave nunca ha sido localizado. CAC-2. El 15 de abril de 2007, el CAS-2, un catamarán de 32 pies, zarpó de Early Beach con 3 hombres a bordo, todos ellos residentes de Perth, Australia Occidental. Los hombres eran 56 años, 69 años y James Tunstead, de 63 años. Aunque la mayoría de los hombres eran marineros bastante inexpertos, Derek había tomado un curso de navegación y había viajado varias veces en el CAS-2 antes del 15 de abril. Ese día, los hombres planeaban dirigirse a Townsville, Queensland, pero en última instancia querían navegar el CAZ-2 alrededor del norte de Australia hasta Australia Occidental. Durante 2 días, todo fue normal. Los problemas se notaron hasta el 18 de abril, cuando un helicóptero avistó el barco a la deriva cerca de la Gran Barrera de Coral y reportó que el CAS-2 tenía problemas. 2 días después, las autoridades encontraron el barco vacío. Un empleado de la Oficina de Manejo de Emergencias de Queensland informó que lo que encontraron fue un poco extraño, ya que todo estaba normal. Simplemente no había señales de la tripulación. La Oficina de Manejo de Emergencias de Queensland indicó después que el barco estaba en condiciones adecuadas. Además, la comida y la vajilla estaban puestas, una laptop estaba encendida y permanecía intacta sobre una superficie. El motor del barco seguía funcionando, y tanto la radio como el sistema de posicionamiento global estaban en perfecto estado. Incluso los chalecos salvavidas seguían en su lugar sin tocar y el ancla del CAS-2 estaba arriba. La única señal evidente de que algo había salido mal era que las velas del barco estaban destrozadas. Aunque no había una balsa salvavidas a bordo, no está claro si había una antes de que los hombres zarparan. Ese mismo día, el piloto del helicóptero avistó el barco. Comenzaron los esfuerzos de búsqueda y rescate. Una aeronave de la Marina ayudó en la búsqueda, al igual que el rescate marino voluntario de Bowen. Por la noche se envió una aeronave con infrarrojo y al día siguiente se inició una búsqueda y rescate a gran escala. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se encontró ningún rastro de los hombres. Los expertos indicaron que era poco probable que los tripulantes del CAS-2 siguieran vivos, por el tiempo transcurrido desde su caída al agua. El 21 de abril se suspendió la búsqueda. Pronto se realizó un examen forense del CAS-2, aunque nunca se encontró evidencia que indicara juego sucio o la participación de terceros. En un contenedor sellado debajo de la cama de Derek y Baton, descubrieron un arma de fuego y municiones, de las cuales no parecía faltar ninguna. El sistema de posicionamiento global del barco reveló que el 15 de abril el CAS-2 fue dirigido hacia el noreste, hacia una zona donde el mar embravecido y los vientos fuertes se intensificaban. Más tarde ese día, el barco quedó a la deriva. En agosto de 2008, el forense estatal de Queensland, Miguel Barnes, dirigió una investigación sobre la desaparición. Declararon 27 testigos y se presentaron 107 pruebas. Cabe destacar que Jennifer, esposa de Derek, recalcó que él siempre prioriza la seguridad. Derek tenía experiencia en navegación y llevaba 25 años rodeado de barcos. Tomé varios cursos de navegación a lo largo de los años, incluido uno poco antes de que el CAS-2 partiera, y tengo certificación en radio marina. Ella y Derek habían viajado en varias lanchas motoras cada verano y habían salido en el CAS-2 algunas veces antes de que Derek partiera con sus amigos. Los hombres planearon el viaje meticulosamente durante meses, dándose de 6 a 8 semanas para regresar a Fremantle,
señalando que no querían navegar de noche por razones de seguridad. La investigación entrevistó al dueño anterior del CAZ-2, quien afirmó que la embarcación funcionaba bien y él había ayudado a Derek, James y Peter a planear su ruta. 2 días antes de que el helicóptero avistara al CAS-2 a la deriva, el capitán de un barco pesquero recordó haber visto un yate blanco parecido al CAS-2 con una vela rota, a la deriva de lado por un paso estrecho, cerca de Bowen. Gavin Howland, el capitán, recordó que se acercó a menos de 50 metros del barco, pero no pudo ver a nadie a bordo. Aunque le pareció extraño, admitió que no contactó a las autoridades porque no se le ocurrió. La tripulación puede estar en peligro. El forense estatal de Queensland, Miguel Barnes, escribió que no puede ser tan definitivo sobre las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, pero propuso una teoría sobre lo que le sucedió a los miembros de la tripulación del CAS-2 el 15 de abril de 2007. Sugirió que, ya que se descubrió un señuelo de pesca enredado en el lado de babor de la lancha y una grabación recuperada de esa mañana mostraba a Pedro pescando. Pedro intentó liberar el señuelo y cayó por la borda. Jaime entonces saltó tras él, ya que no podía subir a bordo, dejando a Derek todavía en el barco. Cuando Derek fue a bajar las velas, lo cual necesitaba hacer para regresar por sus amigos, los movimientos del barco o el viento pudieron haber movido la botavara, que a su vez tiró a Derek por la borda. En segundos, el barco estaría fuera de alcance, y, sin chalecos salvavidas, los hombres probablemente habrían luchado en el mar. A lo largo de los años, se han propuesto otras teorías. Las autoridades de Townsville notaron que el clima empeoró justo después de que el CAS-2 partiera. El mar estaba agitado y los vientos eran fuertes. Esto generó especulaciones de que los 3 hombres cayeron por la borda por las malas condiciones. Sin embargo, los familiares de los hombres rechazaron esta idea, señalando que sus líneas de pesca y ropa estaban tendidas al encontrar el bote, y los chalecos salvavidas seguían guardados, lo que sugiere que, fuera lo que ocurrió, no era algo para lo que estuvieran preparados. Además, los objetos encontrados dentro del bote no mostraban señales de mal clima. Todo estaba ordenado y el mar agitado no lo había movido. También se ha teorizado que los hombres, voluntaria o involuntariamente, se trasladaron a otro bote. El CAZ-2 fue hallado con sus defensas afuera, lo que indica que pudo atracar con otra embarcación. Sin embargo, los investigadores de Townsville señalaron que las embarcaciones pequeñas a menudo dejaban sus defensas afuera todo el tiempo, así que no se podía concluir nada solo por el hecho de que las defensas estuvieran afuera. Otras teorías del caso incluyen un sistema de posicionamiento global defectuoso que los desvió, que el CAS-2 quedó atascado en un banco de arena cerca de George Point tras su último mensaje de radio, o una ola anómala que los arrojó por la borda, o que los hombres fingieron desaparecer por motivos de seguro. Vale la pena señalar que esta última teoría no tiene pruebas que la respalden. Sin embargo, lo que exactamente le sucedió a la tripulación del CAS-2 sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Desde los acontecimientos del 15 de abril de 2007, el barco ha sido apodado el Yate Fantasma y la Mary Celeste moderna. Donald Crowhurst. El 31 de octubre de 1968, Donald Crowhurst, de 36 años, partió de Tynemouth, Inglaterra, para comenzar su viaje como parte de la Golden Globe Race. El evento era una regata de yates alrededor del mundo, sin escalas y en solitario, la primera de su tipo. Patrocinada por The Sunday Times, la carrera estaba abierta a todos. El nivel de habilidad no era un problema, a diferencia de otras carreras y eventos de vela de la época, que exigían demostrar habilidades antes de aprobar la participación. El ganador recibiría un trofeo y 500,000 libras, el equivalente a aproximadamente 108,000 libras esterlinas hoy en día. Al partir, Donald era padre de 4, empresario,
miembro del Consejo Municipal de Bridgewater y navegante aficionado. El barco que construyó para la Golden Globe se llamaba Tynemouth Electron, un trimarán modificado de 40 pies, y volvió a hipotecar su casa para ayudar a pagar los costos de su construcción. Según se informa, este tipo de barco no se usaba comúnmente para el tipo de viaje largo que iba a emprender, ¿no? Y no estaba claro que también le serviría a Donald. Entonces, los trimaranes se volvían lentos con mucho peso y les costaba navegar contra el viento. Antes de desembarcar, Donald intentó crear dispositivos de seguridad para asegurar su victoria o al menos sobrevivir. Él esperaba poder demostrar que sus inventos eran útiles al completar la carrera y planeaba fabricar y vender los dispositivos a su regreso a Inglaterra. Sin embargo, solo tuvo un breve periodo de tiempo para construir el barco, asegurar financiamiento y patrocinadores para la carrera y terminar el equipo. Por eso, la mayoría de sus medidas de seguridad quedaron incompletas, y aunque pensaba terminarlas después, nunca lo hizo. Un marinero experimentado que pasó unos días con Donald antes de su partida notó que el Tynemouth Electron navegaba rápidamente, pero no podía acercarse al viento a menos de 60 grados. Además, las vibraciones por la velocidad aflojaban los tornillos del autogobierno de Donald, obligando a ambos hombres a arreglarlos constantemente. Casi inmediatamente después de la partida de Donald, el 31 de octubre, tuvo problemas. El barco tuvo una fuga, perdió algunos tornillos que debía arreglar varias veces y, sin repuestos a bordo, tuvo que canibalizar otras partes del barco para reemplazarlos. Luego su generador falló. Durante las siguientes semanas avanzó considerablemente menos en la carrera de lo que había planeado, en gran parte debido a la falta de velocidad. Pronto comenzó a inventar sus posiciones al hacer sus reportes por radio, siendo a menudo vago sobre su ubicación. Aunque se suponía que debía estar en el Océano Austral, según los informes, se trasladó al Océano Atlántico y se detuvo en Sudamérica para reparar su barco. Una violación de las reglas del evento. Para diciembre, muchos creían que él sería el ganador de la carrera debido a sus informes falsos y al hecho de que muchos concursantes ya se habían retirado. 2 meses después, un concursante se retiró y otro fue el primero en terminar la carrera. Esto llevó a Donald y a otro concursante, Nigel Tetley, a estar ambos compitiendo por el segundo lugar. Al menos, según los informes de Donald. En realidad, él no estaba ni cerca de Nigel, quien iba muy por delante de él. Aún así, Nigel se sintió impulsado por su deseo de ganar el segundo lugar. Empujó su frágil bote cada vez más lejos, hasta que tuvo que abandonarlo el 30 de mayo de 1969. Hay cierta especulación aquí de que Donald ahora sentía el peso de la presión de la carrera. Si parecía haber completado la circunnavegación más rápida, eso haría que sus libros de registro fueran examinados minuciosamente por marineros experimentados, quienes sin duda descubrirían sus informes falsos. La última vez que se supo de él fue el 29 de junio. Su último registro es del 1 de julio. Su barco, el Tynemouth Electron, fue encontrado vacío el 10 de julio. Se supone que alrededor del 1 de julio, Donald Crowhurst cayó o se lanzó por la borda y se ahogó. El propio barco no indicaba qué pudo haberle sucedido. No mostraba señales de accidente ni de una ola que lo arrastrara por la borda. Muchos, incluidos los biógrafos de Donald, han concluido que Donald se quitó la vida después de sufrir algún tipo de colapso mental provocado por el estrés de la carrera. Teorizaron que él pensaba tener dos opciones: acabar la carrera como un fraude y cargar con la culpa toda su vida, o perder su casa y enfrentar la ruina financiera y la humillación si admitía sus mentiras. Los biógrafos Nicolás Tomalin y Ron Hall sugirieron que Donald cayó en una paranoia clásica, un trastorno psicótico en el que las ideas delirantes se construyen en una estructura compleja e intrincada. En las últimas semanas, sus escritos en el diario se volvieron más erráticos e irracionales. Mientras tanto, un psicólogo clínico llamado Jeff Powter especuló que Donald sufría de un trastorno bipolar no diagnosticado, lo cual pudo haber contribuido a los marcados cambios de humor observados en las últimas entradas de su diario.
donde mostraba episodios alternando entre manía y depresión. El 24 de junio, Donald comenzó a escribir en un nuevo diario que tituló Filosofía Interior. Era un manifiesto de 25.000 palabras que describía cómo toda la humanidad podía alcanzar un estado evolutivo avanzado. Lo llamó un ser cósmico de segunda generación. El libro de registro contenía divagaciones incoherentes en todas sus páginas, pero escribió que la vida era un juego supervisado por seres cósmicos, Dios y el diablo, quienes establecían las reglas por las que se jugaba el juego. Sin embargo, escribió que el hombre eventualmente podría convertirse en un ser cósmico de segunda generación, para así poder establecer personalmente las reglas del juego. Sus últimas anotaciones, fechadas el 1 de julio, incluyen escritos como 102.340. No puedo ver ningún propósito en el juego. 1029. Ahora se revela la verdadera naturaleza, propósito y poder del juego. Ofensa. Soy lo que soy y veo la naturaleza de mi ofensa. Está terminado, es la misericordia. Muchos que leen estos registros creen que Donald llegó a estar en paz consigo mismo y con su situación al decidir quitarse la vida. Aunque nunca se halló su cuerpo, esta es la teoría más aceptada del caso. No se descarta que Donald fingiera su muerte o sufriera un accidente. Ambas teorías también se han sugerido a lo largo de los años. Simon Crowhurst, uno de los hijos de Donald, creía eso, parte del atractivo de la historia de su padre, que desde entonces ha inspirado obras de teatro, películas, libros e incluso una ópera, radica en el hecho de que era un hombre solitario enfrentándose al mundo y a los brutales elementos del mar, acompañado solo de una radio y algunos cuadernos de bitácora. Es una historia que la gente recuerda y eso consuela. Es una historia que te dice algo sobre lo que significa ser humano. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario aquí abajo con tus propios pensamientos y especulaciones. Y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.